Listo. Entonces, damos inicio a la sesión. Creo que ya estamos, tanto los colegas presenciales y virtuales, listos. Así que vamos a continuar. Bien. Ok, entonces, así como muy breve recordatorio de lo que hicimos la clase pasada, recordarán ustedes que ya completamos la interpretación de las principales medidas de ajuste de este modelo de regresión que estamos usando como punto de referencia, ¿no? Si me permiten, vamos a cargar los datos. Esta la paso. Control D. Ok, y hacemos la regresión. Reg X. Entonces, recordemos nada más, sí, que la clase pasada nosotros ya exploramos la interpretación de toda esta tabla que está aquí, ¿no? O sea, más o menos ya tenemos una idea de que esta sección nos dice un poco cómo se descompone la varianza de la variable dependiente, la y, ¿sí? Entonces tenemos una varianza total, teníamos la varianza del modelo, la que logra replicar el modelo, y una varianza residual, ¿no? Y bueno, después teníamos los grados de libertad, eso ya lo vimos, y al dividir estas varianzas para sus grados de libertad nos da unas, digamos así, varianzas promedio y el indicador propiamente de varianza de la variable que nos interesa. Y después eso nos sirvió para interpretar el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Después, revisando un poco más de conceptos, llegamos a hacer la interpretación de la raíz del error cuadrático medio o el error estándar de la regresión. ¿Sí? Recordarán que era justamente este indicador el que nos daba una idea, ¿no?, de cómo se desvían los puntos con respecto a la recta. ¿Sí? Eso también ya lo vimos. Y bueno, entonces, en este momento, bueno, ahí está un resumen de interpretaciones que ustedes ya las pueden ver, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en el siguiente punto que quedó justo ya planteado en la sesión anterior, que es la predicción, ¿no? O sea, ahora vamos a plantearnos cómo, una vez que nosotros conocemos esta estimación de la regresión por mínimos cuadrados, cómo obtener predicciones, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, primeramente, no voy a pasarme leyendo esto lo pueden leer ustedes, sino más bien la idea central, puesto que en esta lámina está básicamente lo que ya decíamos, ¿no? Recordarán ustedes que podíamos nosotros hacer, voy a hacerlo incluso más gráfico, ¿no? Vamos a hacer un scatter, y x, y lfit, y x. Entonces nosotros ya sabemos que con la información que hemos obtenido de Stata, ¿sí? Sobre todo este error o la raíz del error cuadrático medio, eso nos permite tener la capacidad de identificar unas bandas, decíamos nosotros, ¿no? Alrededor de las cuales, si asumimos que el error se comporta como una variable normal, podemos pensar que aquí está contenido el 95% de casos si utilizamos 1,96 veces este 18,58, que era el error estándar, ¿no? Entonces, nos quedaba de la... A ver, vamos un poquito esa gráfica, ¿no? Entonces tenemos este punto, este beta 0 estimado, y de esta beta 0 estimado teníamos la posibilidad de irnos más 2, bueno, perdón, 1,96, ¿no? Más 1,96 RMSE, si raíz del error cuadrático medio, y menos 1,96 RMSE, ¿no? Entonces, aquí, como decíamos la clase pasada, ya ganamos una primera capacidad predictiva, ¿no? Somos capaces de decir que si sobre todo el error no se comportara como una variable normal, estamos hablando de que el 95% de los puntos esperaríamos que caigan alrededor dentro de estas bandas, ¿no? Entonces, esa idea es la que nos permite o nos sirve de base para pensar en la predicción, ¿sí? Entonces, eso quiero que mantengamos presente, ¿no? O sea, este error cuadrático medio se suele utilizar, o la raíz, perdón, del error cuadrático medio, sirve de base para pensar en cómo predecir y ganar cierta capacidad de pensar en los datos, con la salvedad de que tenemos que ver que estos son predicciones dentro de un rango de valores que está considerado por la muestra, ¿no? Es decir, nuestro modelo se estimó para este rango de valores.
Entonces debemos de pensar que, bueno, o sea, esas bandas tendrán que ser válidas sobre todo para ese rango de valores. ¿Por qué digo esto? Por algo que ya vimos en las clases anteriores, ¿no? No puedo sobreinterpretar, por ejemplo, el intercepto, porque sabemos que el intercepto muchas veces no tiene un sentido económico, sino más bien nivela la recta, ¿no? Muy bien, entonces, dicho eso, y bueno, es casi lo que está aquí, así que voy a pasar. Más bien, vamos ahora a entender un poco cómo es la mecánica de las predicciones una vez conociendo la recta de regresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos ya esta regresión que nace de Stata, de hacer el modelo con 420 distritos para California, ¿sí? Esto sabemos que es lo que nos arroja Stata, ¿no? Esta es la recta, ya la hemos visto algunas veces. Eh, Ahora, ¿qué tal si nosotros nos fijamos, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ratio alumnos-profesor que tuvo el distrito 5? ¿Sí? Que de hecho es igual a 18,7, dato que podemos verificar en Stata usando, por ejemplo, el comando list. Entonces, si nosotros vamos a Stata, vamos a la consola, y en la consola escribo list x si y es igual a 5. Entonces, miren aquí lo que estamos haciendo, ¿no? Yo estoy usando un nuevo comando, ¿no? List. Y estoy aclarándole qué variable quiero, si quieren es como visualizar, ¿no? Esa variable. Y luego estoy poniendo una condición, ¿no? Estoy pidiéndole a Stata que me muestre esta lista de la variable x si, y recuerden que ahí era otra variable, que es la variable indicador, ¿no? O sea, el distrito 1, el distrito 2, así, ¿no? Entonces, en este caso le estoy pidiendo que el distrito sea igual a 5, ¿ya? Esta es una condición lógica, ¿no? Entonces, hay algunos casos que serán verdaderos, otros que serán falsos. Usualmente en condiciones lógicas se utiliza un doble igual, ¿sí? Entonces, este doble igual es para indicar una condición lógica que puede ser verdadera para unos casos y puede ser falsa para otros, ¿no? Entonces, si por ejemplo corremos este comando en la consola, ¿qué nos resulta, no? Permítanme limpio la pantalla un poco. Ya. Entonces miren lo que nos da, ¿no? Igual, esto es un poco trivial, ¿no? Porque pudimos haber visto la base, pero es para practicar un poco. Miren cómo este comando list me da una suerte de pequeña tabla, ¿no? En donde veo la variable x y la veo para el caso número 5, ¿sí? Si yo hiciera solamente un list, digamos, o modifiquemos un poco el list, ¿no? Para ver qué nos arroja. Si dijéramos list x if y menor a 5, digamos, al 60, menor igual, ¿ya? Menor igual a 5. Entonces miren lo que nos arroja este comando, ¿no? Esto repito, no, más para practicar también un poco con Stata. Entonces miren como list x if y menor o igual a 5 me permite ver una lista de los valores de x desde el 1 hasta el 5, ¿no? Que son los casos que podrían interesarme, ¿no? Y de hecho también podríamos hacer esto, miren, list, sí. Y significa el número de distrito, ¿no es cierto? Sí, pero es por la estructura de los datos. O sea, en realidad nosotros le llamamos y a una variable que indica ese número. Yeah. O sea, yo estoy ahorita imaginándome que es el número de distrito 1, 2, 3, Exacto. ¿no es cierto? Y si pusiéramos menos 5, me acoge todos los 5 distritos que, o sea, que aparecen en el listado. Claro, o sea, estos primeros 5. En efecto. Ahora, eso es como trabajar con cualquier variable, ¿no? O sea, aquí en vez de i podría usar otra cosa, por decir, yo podría pedir list. 400. Eh, Porque son 425. sí, claro, va a ser muy grande, ¿no? Pero list if, eso pongamos, y al 60, menor pongamos a 30. Me salen los 30 distritos. Así es, entonces. 29. 29 porque puse solo menor. Entonces, en este caso, si yo pido i menor a 30, pueden ver que aquí me sale, pero fíjense que ya no puse ninguna variable. Solo puse list. Entonces, en ese caso, me da un mapeo de toda la base de datos, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que está la i, la y, la x, desde el 1 hasta el 29, porque no le incluí el igual a 30, ¿no? Y la ratio es el x, ¿no? Ajá, la ratio es la x y y es el rendimiento, ¿no? Y el i es un indicador, pero está como variable, ¿no? Por ejemplo, también podríamos hacer, veamos qué pasa, ¿no? List if x menor, a 20, digamos. Miren esto, ahora lo que hice ya no es, salieron algunos, ¿no? O sea, bueno, no todos, pero muchos, ¿no? Entonces miren aquí, ahora estoy haciendo un list if x menor a 20, entonces no hay por qué restringirse ahí, ¿no?
O sea, if, después del if puede ir cualquier condición que permita filtrar la información. Sí, entonces aquí, por ejemplo... A mí me parece interesante, perdón. Claro. Eso, por ejemplo, en el caso de las instituciones de educación superior, el CASES, pregunta justamente eso, ¿cuál es la red que ustedes tienen entre profesores y estudiantes? Porque eso para ellos es una medida también de calidad. Pero vemos que no siempre se necesita eso, pero ellos insisten y eso es lo que sacamos de sacábamos de las redes. ¿Cuánto es la ratio de cada carrera, de cada curso y así como el número de los profesores? Chévere. Claro, no, sí, entonces... Pero ya vemos que no es lo determinante. No, claro. Es uno de los indicadores. Claro, no, obviamente que no es el único determinante, ¿no? Ya mismo vamos a llegar a regresión múltiple y ahí vamos a hacer las cosas más realistas, ¿no? Que ahorita estamos como recién aprendiendo a manejar el stata, ganando confianza, sí, pero la idea es que de a poco ya traten de experimentar con estos comandos, ¿no? O sea, hagamos un último, ¿no? List, if, x, ahora hagamos de menor a 15, a ver qué pasa. Entonces, miren, como una ratio menor a 15, ahí nos salieron muy pocos casos, ¿no? Solo el caso 80, 229, 316 y 409. Entonces, aquí ya tenemos dos comandos nuevos que nos ayudan a entender un poco stata, ¿no? List, para poder hacer una lista de observaciones, y el if y una condición lógica para ir filtrando casos, ¿sí? Entonces, va a ser necesario que de a poco se vayan acostumbrando a usar el if, porque ayuda muchísimo a filtrar, ¿no? Filtrar observaciones. Pero bueno, entonces, pensemos nosotros que ya, verificamos, bueno, hicimos el ejercicio y ni nos fijamos en cuánto tenía list, x, if, y igual 5. Ya. Por cierto, no reitero que tienen que usar doble igual, porque si solo usan un igual, sale error, ¿no? O sea, si ustedes solo hacen list, if, y igual 5, no acepta el igual, porque el igual se usa más bien para operaciones matemáticas. Y esto es más bien un filtro y una operación lógica, ¿no? O sea, que puede ser verdadero o falso. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo con el list x if igual 5? Estamos viendo que la variable x, o sea, la ratio alumnos-profesor del quinto distrito, es de 18, 18,67. O sea, por cada profesor hay 18,67 estudiantes en ese distrito 5, ¿no? Ahora, conociendo yo este dato, ¿sí? Conociendo yo este dato, puedo estimar cuál es el rendimiento esperado que tendrían los estudiantes de ese distrito. Porque fijémonos que nada más que tendríamos que hacer, reemplazar esa x en mi ecuación. Entonces, si yo conozco esta x y la reemplazo en mi ecuación, ya voy a tener un valor estimado de la y. Entonces, de hecho, veamos aquí, creo que es el cálculo, ¿sí? Entonces, miren aquí, sería, ya saben que y gorro, ya saben que el gorro significa estimado, ¿no? Entonces, aquí estaríamos diciendo que el rendimiento estimado del quinto distrito, entonces ahora ya no es y cualquiera, sino y igual 5, ¿sí? Entonces, el rendimiento esperado del quinto distrito es igual al, bueno, el intercepto que era 698,9, menos 2,28 que era la pendiente, y en vez de esta x, ahora yo podría reemplazar ese valor del quinto distrito, 18,7, y me sale 656,3. Entonces, esa sería la predicción que plantea la regresión, asumiendo que conocemos que este es el valor del distrito, de la ratio, ¿no? De ese distrito. Entonces ya tenemos, como decíamos, ese poder predictivo. Alguien nos puede dar un valor, ¿sí? Yo puedo reemplazarlo en mi ecuación y ya puedo obtener el valor esperado del rendimiento, ¿sí? Obviamente que lo ideal es que estos valores estén en un rango igual al de la muestra que estoy usando, porque si alguien me da el valor de 0, ya sabemos que de reemplazar se puede reemplazar y me quedaría 698, ¿no? Si pusiéramos aquí 0, pero obviamente eso no tiene sentido, ¿no? Entonces también hay que saber que estos son válidos, estos valores, dentro de un determinado rango que tiene que ver con la misma muestra, ¿no? Ahora, bueno, aquí está cómo haríamos el cálculo manual en Stata. Ya ni siquiera lo voy a hacer porque saben ustedes que el display sirve para hacer cálculos numéricos, ¿no? Entonces aquí estarían, ¿no? Ustedes ponen display y ahí le pueden usar Stata como calculadora o también Mata y le usan como calculadora. Verán, display no es un comando aburrido, ¿no? Es básicamente que muestra en pantalla. Mata no. Mata es un comando bien interesante porque en realidad Mata lo que sirve es abrir todo un entorno de programación en Stata, ¿sí? Este ya es más un guiño para quienes ya saben algo de programación.
Usualmente Stata no se lo suele utilizar tanto para hacer programación profunda, digamos, o sea, programación fuerte. Pero si uno quisiera meterse a hacer programación ya más en serio, les invitaría a explorar este comando mata y todo lo que implica, ¿sí? Entonces ahí ustedes podrían profundizar mucho más ya en cómo programar sus propios algoritmos, sus propias funciones matemáticas, etcétera, usando las capacidades que hay en mata, ¿no? Pero por ahora solo queda como curiosidad porque nosotros no vamos a hacer eso en este curso, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está un poco la estructura de lo que estamos diciendo, ¿no? Miren esto. Tengo la recta, ¿sí? Tengo la recta. En este caso sabemos que el intercepto es 698,9, ¿sí? Este punto. ¿Sí? Este de aquí es el intercepto, ya saben bien. Tengo la pendiente de 2,28 negativa, que me indica tanto la inclinación, el grado de inclinación. Lo que nosotros hemos hecho es, ¿qué cosa? Decirle a Stata, si x es igual a 5, bueno, perdón, no Stata, lo que hicimos a mano, no. Si x es igual a 5, entonces que se construya una predicción que en definitiva es tomar ese valor de x5, ponerlo en la ecuación, y eso me devuelve como resultado un valor en y, ¿sí? Este valor en y, que de hecho es la altura que yo tendría en el eje vertical, considerando la recta, ¿no? Entonces esa es la idea de la predicción. O sea, la predicción es, me dan un valor en x, proyecto ese valor en x en la recta y luego proyecto ese valor en el eje vertical, ¿sí? Entonces siempre recuerden eso, las predicciones están sobre la recta de regresión, ¿sí? Entonces esa es una cuestión que no creo que es para perderse mucho, ¿no? Pero sí es bueno reiterar, ¿no? Entonces, las predicciones siempre van a estar sobre la recta de regresión, ¿no? Y tal vez en ese punto cae la derivada. La derivada caería más bien en el sentido de la pendiente, ¿no? O sea, durante toda la pendiente, perdón, durante toda la recta y en ese punto también es la misma pendiente. Sería más interesante si, por ejemplo, esto fuera curvo, ¿no? Entonces, al ser curvo, en ese punto tal vez tendría una pendiente distinta. Eso vamos a ver más adelante. O sea, más adelante vamos a hacer una revisión un poco rápida de modelos no lineales. Entonces ahí es interesante porque la derivada puede depender del punto. En este caso, como es una sola pendiente constante, no tiene mucha diferencia. Pero sí es muy buena pregunta, ¿no? O sea, en ese punto se podría sacar la pendiente, pero va a ser el mismo 2,28 negativo, ¿no? Ok, entonces aquí, ¿cómo podemos leer este resultado? Bueno, es bastante obvio, ¿no? Dado que la ratio, permítanme ponerle en amarillo esto, ¿sí? Así súper rápido. Por si acaso, para que vean que también rayo las láminas, no solo las leo, ¿no? Por si acaso. Sí. Pero, ¿qué puso el compañero? Con guante blanco, ¿no? Sí. ¿Qué puso? Sí, como era, a ver, yo mismo voy a ver. Es que alguien preguntó si tenían las preguntas y después borraron. Claro. Entonces alguien preguntó si tenía las preguntas y dije, claro, yo tengo, ¿no? Claro, y me devolvieron con guante blanco, ¿no? Lo de las láminas, lo de las diapositivas. En el receso nos damos par minutos para resolver ese tema, ¿ya? En el receso hablamos. Sí, pero estuvo chistoso. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos todos estos resultados, ¿no? En definitiva, la idea sería que si nos dicen que la ratio alumnos-profesores de 18,7, el valor esperado del rendimiento escolar, como les decía, se estima en 656,3 puntos, ¿sí? Que es este valor que está aquí, que de hecho se entiende que va a ser justamente la altura, ¿sí? De este punto en el eje Y, que nace de la proyección de la recta, ¿sí? Entonces, esa idea no es nada del otro mundo, no es más bien sencillo, ¿no? O sea, tengo el X5 me dicen, ok, te doy este valor, lo proyecto en la recta y luego lo proyecto en el eje vertical, ¿no? Y como les digo, es una proyección exacta, o sea, exactamente la altura que me define esta recta, ¿sí? Exactamente esa altura es la que me da la predicción. Entonces, si yo vuelvo a ver, por ejemplo, mi diagrama de dispersión, ¿no? O sea, que ustedes tienen el diagrama de dispersión en donde pueden ver los puntos y la recta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tomara cualquier punto al azar, digamos, este punto tomemos este punto de aquí. Entonces, ese sería el dato real, ¿verdad? Y para ese dato real, la predicción estaría dada por la proyección en la recta. Entonces, estaría en ese punto y después, mala elección, pero bueno, esperemos que no se haga tan chueco. Imaginen que es una recta eso, ¿no? Entonces, al final, estoy proyectándome en este punto, ¿no? Entonces,
La predicción, digamos que esté al ojo, ¿cuánto será? Déjenme ver. Digamos que 660, 670 tal vez. Sí. Ya, digamos que 670. Ese sería el dato real, ¿no? Ese sería el no sé qué valor. Supongamos que es el Y20, ya no sé si es el Y20, pero supongamos que es el Y20. En cambio, acá pueden ver que cuando proyecto esto en la recta y después lo paso al eje vertical, me sale un 645 tal vez, digamos, ¿no? 645. Esa sería la proyección, la predicción de Y20 que me hace la recta, ¿sí? Entonces es bueno tener claro eso, ¿no? O sea, todo lo que pase sobre la recta es la predicción, que obviamente tiene un margen de error, ¿no? Sabemos que el error es justamente la distancia que hay entre el punto y la recta, ¿sí? Entonces esas cuestioncitas son de práctica también, ya con la práctica ya se vuelven bastante evidentes, ¿no? Ok, ahora, esto es muy rústico y manual, ¿no? O sea, hacerlo valor a valor. Y se imaginan hacerlo para los 420 casos, entonces obviamente que no funciona. Entonces, la ventaja de Stata es que puede hacer este procedimiento de forma automática. Entonces, Stata de forma automática nos puede dar las predicciones para todos los valores que toma la variable X dentro de la muestra, ¿sí? Entonces, aquí resaltemos que esta es una predicción dentro de la muestra. O sea, para los datos de la muestra podemos sacar cada una de esas proyecciones que dibujamos, pero en vez de una ya de automáticamente que lo haga todo, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar el comando predict y la opción XB, que bueno, se puede omitir, pero hasta que ganemos confianza usemos el XB, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver los comandos. Usamos, ya saben qué significa quietly, o sea, hacemos una regresión, pero no va a salir en pantalla, ¿sí? Pero se guardan los resultados. Y luego usamos el comando predict. Luego de predict pueden ver que aquí pongo una P sub Y. Esto es básicamente el nombre que ustedes quieran para la predicción. Yo en este caso he decidido llamarle predicción de Y, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿ya? Aquí recomendación, siempre usen nombres sencillos que les ayuden a recordar rápidamente lo que tienen, ¿no? Porque a veces uno se emociona, sobre todo cuando ya hace programas largos y empieza a poner cualquier nombre y después guarda el programa y vuelve a verlo a los 2 o 3 meses y no sabe ni qué significa. Entonces siempre traten de usar eso y si están empezando, sobre todo si están empezando, mi recomendación es que cada vez que ustedes hagan esto, en algún cuadernito, vayan apuntando qué significa P sub Y. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un cuadernito a mano, diría, ok, yo escogí que P sub Y sea la predicción de Y. ¿Sí? Recomendación sobre todo si están empezando, ¿no? Si ya tienen práctica, entonces les va a parecer tontería lo que les digo, pero si están empezando, mejor empiecen bien, porque a veces uno empieza mal y después esos malos hábitos no se van. O sea, les digo por experiencia propia. Entonces vamos a ver qué hace Stata con estos comandos, ¿no? Entonces esos comandos están listos aquí en el archivo do. Y debe estar, ¿dónde está? Predicción manual, ya, aquí está predicción automática, ¿no? Entonces, selecciono la línea 25, hago control D, simplemente va a correr la regresión, ya saben ustedes que eso no nos arroja resultados, pero Stata en su memoria ya tiene los resultados de la regresión. Y luego de eso, le pido aquí predict, control D, ¿sí? Y si ven que hay algunas opciones, ¿no? Entonces, aumentamos más el zoom, ya. Entonces aquí, bueno, predict es el comando central. PY es, en cambio, el nombre que yo le doy a una nueva variable en la que Stata va a guardar las predicciones, ¿sí? Entonces, este es el nombre que va a darle Stata a esa variable. Luego, miren que yo pongo aquí una condición. Si ven que están aquí un if. Y luego del if dice y paréntesis sample. Este sample significa que estamos cogiendo solamente las observaciones que Stata usó para la regresión o la muestra que Stata usó para la regresión. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada usábamos usábamos la E para extraer resultados de Stata? Entonces aquí de nuevo estamos haciendo eso. O sea, aquí lo que estoy diciendo Stata es voy a extraer las observaciones que son parte de la muestra. Entonces con eso Stata, ¿qué está haciendo? Para cada valor de la muestra va a hacer esta predicción y después ven que pongo una opción, o sea, coma XB. ¿Qué significa XB? Básicamente significa esto, ¿no? O sea, recuerden que esto es Y igual beta 0 más beta 1 XY. Entonces, XB básicamente significa vamos a construir la predicción usando X y beta, ¿sí? Si no que no hay beta, entonces le pone B, ¿sí? ¿Tal vez una pregunta? Sí, cuando pones tu muestra inicial son los 420, ¿no es cierto? Claro. Y cuando no tienes que llamarle sample a los 420. No hace falta. Sí, no hace falta.
Sin embargo, imagínense que tal vez están haciendo algo más completo y hicieron una regresión para una submuestra. Entonces, si hacemos una regresión para una submuestra, ahí sí voy a necesitar hacer el e-sample si quiero que la... Exacto. No, darle nombre. O sea, de hecho vamos a ver otra vez helpreg, ¿ya? Helpreg. Esto les me ayuda un poco a explicar mejor esto. Aquí estoy en la ayuda del comando regress, ¿no? Entonces recuerden que al final aparecen esto que sale los stored results, ¿no? O sea, los resultados guardados, ¿sí? Entonces, entre los resultados guardados, aquí en macros, si no me equivoco, debería aparecer más abajo tal vez. Aquí está, es una función, eSample. Entonces, eSample es el código, o sea, eso vas con ese nombre siempre. Pero, ¿qué hace Stata? Reconoce que cuando le piden el eSample, hay que usar la muestra que se usó para sacar la regresión. ¿Ya? ¿Por qué vale esto? Aquí es trivial, uno dirá, pero usamos todos los datos, ¿para qué estamos haciendo eso? Imagínense que, solo imaginemos, ¿sí? Que yo hago un reg, una regresión de y contra x, ¿sí? ¿De acuerdo? Solamente quiero la regresión para cuando x es menor a 20, digamos. O a, sí, 20, digamos. ¿Ya? Entonces, miren en este caso. He hecho una regresión, y x, pero miren que ahora he usado este if x menor a 20. ¿Qué significaría? Significa que esta regresión se construyó ya no para toda la muestra, sino solamente para aquellos distritos que tienen una ratio alumnos-profesor menor a 20. O sea, menos de 20 alumnos por profesor. Entonces, ahí estamos de acuerdo que la muestra ya no es 420. ¿Cuál es la muestra? 238. Entonces, ahí sí me sirve la opción eSample. ¿Por qué? Porque con eso, Stata va a saber que solamente debe sacar las predicciones de estos 238. Sí, entonces es la idea del eSample, ¿no? Entonces, por eso les dejo el comando, o sea, porque en realidad podrían borrar y va a salir lo mismo, pero es para que recuerden que si tienen una muestra más pequeña o una submuestra, entonces ahí ustedes pueden hacer esta opción y ahí es súper cómodo. Entonces ahí está, ahí uno no tiene que estar aclarando cuál es la muestra, ¿no? Sino que ya... Pero funciona justo después de correr. Claro, esto funciona con la última regresión. Es igualito que lo que estábamos haciendo el clase anterior, ¿no? O sea, todo esto funciona según el último resultado. Entonces, si ustedes hacen esto ahorita, o sea, volvemos a hacer la predicción va a correr sobre estos 238, ¿no? Como obviamente esto es muy arbitrario, no es lo que queremos, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, permítanme otra vez hacer la regresión original, control D, quietly reg x, ¿sí? Y después vamos a hacer otra vez el predict, porque de paso les voy a explicar algo más. Miren esto. Miren lo que hice ahora, ¿no? Volví a correr la regresión, no pasó nada, ¿ya? Pero luego volví a correr el comando predict y miren que aquí me salió un mensaje de error. ¿Qué dice? La variable PY ya ha sido creada o definida, ¿sí? Entonces a veces pasa eso. Cuando Stata encuentra un error, se para y no corre el resto de comandos que le pedimos que corra, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque ya creamos P sub Y, ¿sí? Entonces eso hay que ser muy cautelosos, ¿no? O sea, hay que saber cuándo Stata ha creado o no una variable, ¿sí? Si ya se creó una variable, entonces obviamente que no puede volverla a crear, a menos que le pidamos que reemplace. Vamos a ver un ratito el help del predict, por cierto. Entonces, sí, entonces aquí ustedes pueden ver que hay un montón de opciones, ¿no? En el help del predict, opciones, ¿sí? Entonces, solo quiero ver, bueno, ahí están algunas opciones. Bueno, entonces están algunas opciones del predict, tengámosla abierta, entonces puede servir luego. Ok, entonces ya sabemos qué va a hacer predict. En definitiva, lo que va a hacer predict es crear estas predicciones, que son los puntos proyectados de la recta al eje vertical, ¿sí? Y bueno, aquí está aclarado que hace la condición eSample, ¿no? Porque no es común, o sea, usualmente cuando uno hace estas regresiones no pone eSample, sino solo pone la regresión. Pero yo les recomiendo que mejor acostúmbrense a poner el eSample, porque con eso saben que están haciendo la predicción en la muestra, ¿sí? Porque a veces pasa que uno se olvida y después hace una predicción. Si no le ponen esta opción, Stata hace la predicción para todos los datos que estén en la base. Y a veces puede ser que no estén usando la regresión para toda la base, sino solo para una submuestra. Y para cada regresión, por ejemplo, que usamos PY, será un nuevo nombre. Claro, hay que usar un nuevo nombre. Porque caso contrario hay conflicto con el nombre del anterior que se guardó, ¿no? Y ahí le sale nuevo. Exacto, ahí sale justo el error que nos apareció.
Ok, entonces, ouch, disculpen. Ahora, por ejemplo, no podemos verificar si se construyó la predicción, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que estoy usando el comando list. Sí, verán, todas estas cosas que estoy haciendo las hago ahorita porque estamos haciendo las primeras clases de stat y todo. Ya después voy a correr, o sea, después ya... Entonces, esto es para que sigan ganando confianza, ¿no? Así que no crean que hasta el final voy a estar, este es el comando, y así, no, ya llega un punto en que ahí sí corremos, ¿no? Pero todavía estamos en plan inducción, ¿no? Entonces, list, y, p sub y, if, y igual 5. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Mire, ya sabemos que hace list, le va a mostrar una lista de valores en la pantalla. ¿Qué le estoy pidiendo que me muestre? La variable y al lado la predicción de y. Y el if igual 5 es justamente para que me aparezca el caso del quinto distrito. Entonces aquí pueden ver que está la y original, que era 640, y la p sub y estimada, que me sale 656. Sí, salió eso mismo cuando hicimos a mano, ¿verdad? 656. Entonces miren qué podemos notar aquí. ¿Cuál es el error? El error del quinto distrito estimado sería igual al y del quinto distrito menos el y5 de la predicción o estimada. Sí, entonces el y5 original, ¿cuánto es? Es 640,85 y el y5 estimado sería 656,36. Entonces el error sería ¿cuánto? O sea, al ojo hagamos. Bueno, a ver, usemos stata, ¿no? O sea, display 656.36 menos 600, no, perdón, si ven que estoy mal, ¿no? Es primero 640. Es muy común usar stata como calculadora, ¿verdad? Sí, pero es bueno que se acostumbren con eso, ganan confianza, ¿no? en el stata. Entonces, si nosotros hacemos la resta que les decía, permítanme solo limpio un poquito la pantalla, nos sale un error de menos 15.51. Ustedes ya saben que si el error es negativo, ¿qué significa? La observación está por debajo de la recta, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente que la predicción no nos sale solo del quinto valor, ¿no? O sea, la predicción es de todo. O sea, si yo hago un browse BR, aquí pueden ver que está PY, pero PY no está solo para el quinto caso. PY está para todos los casos de la muestra que usó Stata para hacer la regresión, ¿sí? Entonces, estas son todas las proyecciones en toditos los puntos. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la proyección solo de un punto? Creo que era este, ¿no? Nosotros hicimos la proyección solo de este punto. ¿Qué está haciendo Stata? Está haciendo la proyección de toditos los puntos y guardándolos en la memoria. ¿Sí? Entonces es un procedimiento súper cómodo. O sea, solo con el comando predict y ya tienes las predicciones de toditos los casos. Ok, entonces aquí podemos hacer un poco ya más, ¿sí? Un poquito más de predicción. ¿Sí? Entonces todo lo que hemos dicho se resume a esto. Miren, aquí estaría la recta de regresión. Sabemos que en el punto de la recta está la predicción, que salió 656,3. Y abajo, en cambio, está el verdadero valor, lo que realmente tuvo como dato el distrito 5, que es de 640,6. Y aquí pueden ver que está el error de predicción que justo sacamos hace unos minutitos con el display, de menos 15,7, que sería básicamente la distancia desde este punto para abajo, ¿no? Entonces sería la distancia de menos 15,7. Pues como pueden ver, no es difícil, ¿sí? Sino que es un tema de irse acostumbrando a la nomenclatura, a llamarle U gorro al error y así, ¿no? Llamarle predicción a los puntos de la recta. Entonces no es nada del otro mundo, ¿no? Y como lo ven, incluso no hace falta hacerlo ni a mano, o sea, con Stata se automatiza. El problema es que a veces cuando se usa mucho Stata de golpe, la gente se olvida de esto, ¿no? O sea, no se olvida de qué está sacando. ¿Sí? Entonces no se olviden que el predict lo que les va a dar son puntos de la recta. ¿Sí? De hecho, hagamos un pequeño experimento solo para ver qué pasa, ¿no? Hagamos un scatter, o sea, un diagrama de dispersión entre la predicción de y X. Entre la predicción de y X. Miren lo que me da. Entonces, ¿qué está haciendo este scatter? Está básicamente haciendo la predicción de y X. X es los datos de la ratio alumno-profesor, pero aquí estaría la predicción lineal. Y miren lo que me sale, la recta, porque son todos los puntos que están haciendo proyección, ¿no? O sea, de los originales a la recta. Entonces no hay mucho a dónde perder, ¿no? Ok, entonces ahora recordemos que el error de predicción en general se escribe de esta forma. Y como pudieron ver, sacar el error de predicción también es un poco latoso a mano, ¿no? O sea, estar haciendo la resta, etcétera. Entonces, Stata también puede sacar el error de predicción de forma automática, ¿sí? Entonces, eso también es una ventaja.
Stata puede sacar los errores de predicción usando también el comando predict. ¿Ya? Entonces, el comando predict no es solo para sacar la predicción de Y, sino también la predicción de los errores o residuos. Entonces, ¿cuál es el comando que se usa? Entonces, aquí pueden ver, ¿no? Que volvemos a hacer la regresión solo por seguridad, ¿no? O sea, esto sí es recomendable. Traten siempre de, en lo posible, hacer antes de estas cosas la regresión para saber de qué están sacando los resultados. Vaya a ser que hicieron alguna regresión de prueba y después no se acordaron de cambiar la regresión. Entonces, miren lo que hacemos aquí. Hacemos quietly reg y ya sabemos qué significa, es la regresión sin que se vea el resultado en pantalla. Luego, ¿qué hago? Predict, y aquí ven que está la U. Esta U igual es un nombre que yo escojo para los residuos o los errores del modelo. Entonces yo escogí llamarle U, se podría poner otro nombre, ¿no? Residuos, lo que sea. Entonces ya saben, escogen un nombre que sea de utilidad. Luego ven que pongo if sample. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya sabemos, estoy haciendo que se calculen los errores o residuos solo dentro de la muestra que Stata usó. Y luego hago coma y la opción residuals para que Stata sepa que esto que estoy sacando ahora son los residuos. ¿Sí? Entonces es bastante cómodo, ¿no? En realidad, o sea, en vez de hacerlo a mano, para un caso, Stata te permite hacerlo para todos los casos, ¿no? Entonces miren aquí está justamente, ¿no? Yo hago la regresión de nuevo, ¿sí? Quietly. Vean, ya en la vida real yo no soy tan ordenado como acá, ¿no? Aquí es tratar de ser ordenado. Y en la vida real yo hago regresiones por aquí, corro, predict todo, entonces... Pero si ustedes están recién aprendiendo, recomendación, traten de hacer en orden y siempre poner comentarios y todo. Entonces ahí está la regresión, voy a volver a correr porque ni me acuerdo si corrí. Después del predict, ¿sí? El que acabamos de explicar, con los residuos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si me voy a la base de datos, ven que ahora se creó otra variable que se llama U, ¿sí? Y en esta columna de U están todos los residuos, ¿sí? Empezando por el propio menos 15, que era el que sacamos para el distrito 5. Pero ya no está solo el menos 15, sino que está toda la columna de residuos, ¿no? Y bueno, también podríamos hacer un list, solo para ver, ¿no? Entonces aquí ven que estoy haciendo list, y, bueno, aquí está, ¿no? List, y, py, u. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Una lista, pero ahora de las tres variables, ¿no? O sea, me va a mostrar una lista con x, la predicción de y el residuo. Entonces aquí está y original, predicción de y residuo. Entonces es bien cómodo, ¿no? O sea, básicamente Stata, por eso es que a mucha gente le gusta Stata, ¿no? O sea, te ahorra muchos posibles pasos de programación, sino que sube un comando, enter, y... Entonces, ¿cuál es la magia? Acordarse cuál es el comando, predict. Solo eso incluso, porque si no se acuerdan cómo se escribe, ahora tenemos hasta la inteligencia artificial. Entonces, si tú no te acuerdas, solo dices cómo uso el comando. Hagamos la prueba ya, solo para ver qué tal está la... Sí, es que estoy viendo, por ejemplo, paréntesis, para quienes quieren hacer artículos académicos o una tesis de maestría. No citarle. Les doy una técnica que leí por ahí, verán. Ustedes pueden escribir la tesis bien en bruto, pero bien en bruto, así, rápido. Y que te haga una corrección de estilo. Y eso más, si quieren escribir en inglés, escriben a lo bruto en inglés. Yo ya estaba haciendo eso estos días. Escriben a lo bruto en inglés. Cuando uno escribe al inglés rápido, a veces no queda bien. Y después le pides lo mismo, corrección de estilo. Y te deja limpiecito el texto. Un experimento donde la gente le pedía, como quiero escribir esto, Ajá. como lo escribiría tal autor. Sí. Que hacen el estilo y todo. Sí. Y en este caso quiero pedirle algo más fácil, ¿no? Pongámosle... Se demora bastante. Veamos, ¿no? Pongámosle cómo usar... No, en lo que le estaba escribiendo, digamos. Es que no le pido todo el texto, sino párrafos, ¿no? O sea, párrafos que veo que la redacción no me convence, entonces le pongo y... ¿sí? ¿Cómo usar el comando predict en Stata? Sí, no, para la bibliografía es súper bueno. Súper bueno, o sea... Miren esto, por ejemplo. Normalmente a veces en la bibliografía se inventa textos que no existen. Sí. No, que me recomiende, cuando le pides que te recomiende, y creo que sí, ¿no? Cuando se le pide que recomiende. Cita libros que no existen. Que no existen. Ya. No, yo decía darle la bibliografía en bruto y que arregle el formato, normas APA, normas lo que sea. Porque es un tedio arreglar bibliografía. No sé si es inteligencia, sí, pero Connected Papers es bueno también. Ese es buenísimo también para identificar. Connected Papers. Vos pones el paper y te sale un gráfico de esferas. Ajá, de cuál es la relación. Tengo aquí. Se van relacionando a tuyo.
O sea, te da todo, hasta el DOI. Ajá. Aquí están bien. Bueno, primero veamos la inteligencia artificial, ¿no? Vean lo que sacó. Miren la pregunta que le hice. ¿Cómo usar el comando predict en Stata? Así bien, una pregunta bien a lo bruto, ¿no? Entonces, mira, por eso vale la pena. O sea, miren, aquí te va explicando con un parrafito, te pone comandos en Stata de ejemplo. O sea, tú puedes copiar esto y ir pegando en Stata. Y lo mejor de todo es que verán, Stata tiene algunas bases de datos que están preguardadas y son justo para practicar. Por ejemplo, esta auto.dta es una base que es preguardada ya en Stata. Sí, además, ¿de qué año será esta? Sí, pero todos los libros. Tienen full bases de los 80. Sí, no, los 80 y los 90. Pero bueno, entonces ahí tienen eso, ¿no? Sí es cansón, pero bueno, para quien aprende, es como aprender a caminar, ¿no? O sea, para el que sabe es como que cansón, pero para quien no, sí creo que es práctico, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está, ¿no? Entonces cada vez que ustedes se topan con un comando y no quieren pedirle ayuda a Stata, le piden ayuda a ChatGPT, y no lo estoy haciendo por si acaso propaganda, sino que es buena la herramienta. Y ya que hablamos de Connected Papers, muy rápido, ¿no? Este es el sitio, ¿no? Connected Papers, ustedes escogen el artículo o el autor, le ponen y sale. A ver, ¿qué artículo buscamos? A ver, ¿cuál? Uno mío. ¿Por qué uno mío? ¿Tendré alguno interesante? Pongamos John Cajas y Jarro. Ya, a ver. ¿Cuál será? A ver, veamos Es cualquier artículo, ¿no? Uno pone cualquier artículo y lo que hace esta sitio web es encontrar semejanzas, ¿no? O sea, cuáles artículos topan temas parecidos. Claro, y aquí están los resúmenes, ¿no? O sea, ¿dónde estoy yo? Yo soy el del centro, supuestamente, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que el primer artículo que está conectado conmigo es otro artículo de mí mismo, ¿no? Sí, es que cuando nadie cita, al menos uno mismo, ¿no? O sea, qué decadente. Bueno, no ese es el punto. El punto es que entonces ahí ustedes pueden ver que se va conectando con otros, ¿no? Entonces es bien chévere esta herramienta. Con autores más famosos e importantes es más chévere, porque ahí sí se ven unas conexiones así bien complejas y grupos. Incluso se puede hacer análisis de grafos, redes y esas cosas que imagino un poquito tal vez ya habrán visto o al menos escuchado, ¿no? Entonces ahí pueden ver que surgen grupos y todo eso. Entonces es un sitio chévere para... Pero bueno, volvamos a Stata, ¿no? Entonces, ya hicimos lo de list con el residuo, así que ya podemos pasar, ¿no? Entonces, conclusión, con el comando predict podemos sacar la predicción de cada valor sobre la recta, o sea, cada proyección, y también podemos sacar los residuos, ¿sí? Entonces, no es nada del otro mundo. Ahora, hay una gráfica que a mí me parece que es bastante útil, que es una gráfica en donde comparamos, ¿sí? La predicción en el eje horizontal y los residuos o el error de predicción en el eje vertical, ¿sí? Entonces, antes de hacer los comandos, quiero que entendamos un poco la idea de la gráfica. En el eje horizontal estoy poniendo las predicciones. ¿Se acuerdan que las predicciones son básicamente los puntos en la recta? ¿Sí? Entonces, yo ahora les pongo las predicciones en el eje horizontal, el 0 va a representar la recta de regresión. ¿Sí? Es la misma recta, solo que ahora le estoy poniendo como que en horizontal. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que cada residuo se dibuje a la altura de cada predicción. ¿Con qué fin? Ahí yo puedo tener una primera idea de qué tal están moviéndose los residuos alrededor de la recta de regresión, quitándome la visual que me genera la pendiente, ¿no? O sea, como que la pendiente me genera una visual que no me permite ver con claridad qué pasa con los residuos. En cambio, aquí es como que me quito la pendiente, quedo con una pendiente 0, quito el intercepto, si ven ya lo intercepto, y ahora puedo ver un poco mejor cómo se mueven estos residuos. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que si quiero que esto tenga un 95% de confianza de caer dentro, ¿no? De esas bandas que hacíamos, debe haber un comportamiento normal. Pueden notar aquí que hay una normalidad, difícil ver, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que sí podemos ver con facilidad? O sea, las bandas que hacíamos antes ahora serían horizontales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que parece, no? O sea, esto obviamente hay que hacerlo más estadísticamente, pero al ojo, como que entre 650 y 660 hay más dispersión, ¿no? ¿Sí? Y como que en valores más bajos hay menos dispersión e incluso menos datos. Entonces, esto ya me ayuda un poco a tener una primera visión de qué tan disperso es el error. Idealmente, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que el error tenga un comportamiento bastante estable. ¿Sí? O sea, yo quisiera que los errores queden casi todos dentro de estas bandas.
¿sí? Pero en cambio, si veo que algunos errores se salen de más, mi poder de predicción baja. ¿Sí ven? O sea, es cada vez más difícil aceptar que esto es normal. Tal vez para unos casos la variabilidad o la dispersión es baja y para otros es muy alta. Ya le vamos incluso a poner nombre a ese fenómeno. Pero por el momento quiero solamente que veamos la gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta gráfica? Con el comando, ¿no? Residuals versus forecast, ¿sí? O sea, residuos versus predicción, ¿no? Entonces, si hacemos si corremos ese comando, que también está ahí en el archivo do. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Gráfica, predicciones versus residuo. Corremos la regresión y el RBF plot. Y claro, toca, si ven que la opción es obvia, ¿no? Pedimos que la línea en Y esté en 0, ¿no? Entonces ahí está la línea en Y, que es la misma línea de regresión, solo que quitada la pendiente y quitada el intercepto. Y tengo los residuos. Entonces ahí yo tengo una idea más clara de qué tal se están moviendo los residuos sin ese sesgo visual que nos provoca la pendiente, ¿no? Y sobre todo, repito, concentrémonos como que en esta zona en donde vemos que hay más dispersión y hay otra zona como que tiene menos dispersión, ¿no? Que serían los extremos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese fenómeno de más dispersión, de dispersión variante en los residuos? ¿Se acuerdan tal vez? ¿No? Mejor así, con eso justificamos la clase. Bien. Las bandas que le habías puesto en el anterior gráfico, sí, horizontales, ¿de dónde le escuchaban? ¿De dónde? ¿Qué serían? Ajá. Es lo mismo, ¿no? Sino que ahora incluso es más fácil porque está el 0. Sería más 2 veces la raíz del MCE, del error cuadrático medio, y menos 2 RMCE. O sea, creo que salía 36, ¿no? Sí. Sí, entonces sería más 36. Bueno, no 2, ya, 1,96. Ya. Lo que pasa es que en el pregrado muchas veces les digo 2 rápido. No les gusta mucho lío, ¿no? Menos 1,96. Ya. Entonces sería más 36 y menos 26, ¿no? O sea, aquí sí, literal, la altura es 36, porque estamos con 0 en el punto medio, ¿no? Sí, entonces esas serían las bandas. Listo. Ok, entonces tenemos esa gráfica, ¿ya? Otro gráfico importante que puede ser interesante para analizar es un gráfico en donde comparamos los residuos, pero ya no contra la predicción, sino contra el regresor, o sea, contra la variable X. Es decir, aquí yo en cambio me estoy haciendo otra pregunta, me estoy preguntando hasta qué punto el error depende de la ratio alumnos-profesor. ¿Sí? O sea, eso es un poco peculiar, ¿no? ¿Cómo era nuestra recta? Recuerden que la recta era así, ¿no? Y gorro igual, beta 0 gorro más beta 1 gorro, x, y. Y si no quiero la recta, sino la y original, pongo el residuo. Entonces, idealmente, yo quisiera que entre el residuo y la X no haya ningún vínculo, idealmente. Sin embargo, en la práctica, ya vamos a ver eso en unos minutos, puede haber vínculos entre X y el residuo, y de hecho casi siempre hay vínculos entre X y el residuo, y ese es el peor problema que hay, que este les va a perseguir hasta el día de su muerte en estas cosas, porque ese se llama el problema de endogeneidad. Sí. Les juro, es lo primerito que les van a decir. ¿Y cómo corriges el problema de endogeneidad en tu modelo? O sea, sí, o sea, eso ya es. Incluso a veces preguntan eso a gente que no sabe qué es el problema de endogeneidad. Ya vamos a explicar por qué se llama así, pero como quien dice, para meterles un poco de miedo, ¿no? O sea, el problema de endogeneidad tiene que ver con el hecho de que X y el error tienen algún vínculo, ¿ya? Entonces, gráficos como el que estamos viendo aquí, nos ayudan a ver si será o no será que hay un vínculo entre el error y la X. Entonces, a simple vista parecería que todo esto es aleatorio, ¿no? Eso es lo que quisiéramos, que sea totalmente aleatorio y que por tanto no haya ninguna relación. Pero tal vez viéndole con más calma lo mismo, ¿no? Como que cuando la X toma ciertos rangos, hay una concentración de errores, incluso más dispersos, y en cambio por acá como que son menos dispersos, ¿no? O sea, usualmente es así, o sea, no es una dependencia muy clara, pero podría haber una dependencia entre el error y la X, ¿sí? De hecho, es más, fíjense en esto, ¿no? No es usual, pero ¿qué tal si sacáramos la correlación entre X y U? ¿Cuánto debería salir? Veamos, ¿no? Correlación entre X y el error. Si ven que la correlación sale 0,
¿Ya? Tú no puedes decir, entonces no hay ninguna relación, estamos bien. No, ahí hay que ser cautelosos. Les va a salir correlación cero por construcción. O sea, es una propiedad del MCO. ¿Se acuerdan que les dije hay unas propiedades matemáticas? Una de las propiedades matemáticas es que la correlación entre el error y el... ¿Dónde está? Ya, aquí, entre el error y el regresor, la correlación es cero por construcción. O sea, es una propiedad del mínimos cuadrados. Entonces, la correlación en este caso no es la que nos va a servir para ver si hay vínculo entre el error y la X. Entonces, ahí más bien tenemos que ver un poco la forma de la figura, si ves algún comportamiento cíclico o ves concentración de datos más en unos puntos menos en otros, o sea, ya es otro análisis, ya no es de una correlación lineal. Por eso se le suma el error. Claro, por eso se le suma el error. En fin, entonces, como les decía, si en este gráfico identificamos algún patrón no aleatorio, ¿sí? Que ojo, no tiene que ser una línea, pero puede ser algún patrón. Aquí, como les digo, parece que hay un patrón, un exceso de dispersión y concentración de datos en la mitad, menos dispersión en los extremos. O sea, como que el error sí puede depender de X, pero es una dependencia un poco compleja, ¿no? No es una dependencia tan sencilla. Entonces, pero si empezamos a ver eso, podemos considerar que los residuos contienen información importante vinculada con X. Lo que les decía, ¿no? O sea, entre X y el residuo hay algún vínculo, ¿sí? Que no logra ser... que no la estamos tomando en cuenta en el modelo. ¿Ya? Volvamos a escribir el modelo. ¿No? Entonces, recuerden que el modelo era Y gorro igual, no, sin gorro. Bueno, a ver, Y gorro igual beta 0 más beta 1 XY. Y si quiero que sea la Y completa y no solo la predicción, tengo que sumarle el residuo. Idealmente yo quiero que X y el residuo no tengan nada que ver, sobre todo porque, por ejemplo, si sube X, ¿cuál es el impacto que esperamos en Y? ¿De quién depende ese impacto? O sea, o dicho más matemáticamente, ¿cuál es la derivada de Y con respecto a X? ¿Sí? El beta 1, ¿sí? Pero esto es, ya saben, ceteris paribus, asumiendo que todo lo demás es constante. Ahora, ¿qué tal si entre X y U hay vínculo? Si entre X y U hay vínculo, significa que mover X, en cierta manera, también debería mover a U. Y entonces el efecto sobre Y ya no es solo beta 1. ¿Sí? Ese es el problema de endogeneidad en la práctica, si quieren. O sea, el problema de la endogeneidad significa que el término X es el término U es endógeno a X. ¿Sí? O sea, el problema, ya me adelanté un poco, pero bueno, el problema de la endogeneidad, ¿sí? Significaría que U gorro I depende de X. Sí, entre comillas, ¿ya? Porque es más complejo, pero estoy tratando de simplificarlo ahorita porque ya salió el tema. Entonces, si resulta ser que el U depende de alguna forma de X o tiene algún vínculo con X, ya mi análisis del beta 1 no es correcto. Porque si se mueve X, también se está moviendo U. Entonces, lo ideal sería encontrar una situación en donde X y U no tengan nada que ver. Pero si solo tengo una X, lo más probable es que esto va a pasar siempre. ¿Por qué? Porque U tiene un montón de factores que no estamos viendo, ¿no? Sí, pero bueno, de eso ya vamos a hablar más adelante. El caso es que el problema de endogeneidad es lo peor que te pueden decir, ¿no? O sea, tú presentas tu modelito feliz diciendo aquí está mi estimación, efecto causal, todo, te dicen, ¿y cómo resolvió el problema de endogeneidad? Ahí es cuando empiezas a sufrir. Entonces, el chiste, de hecho, verán, el chiste de la econometría no es hacer la regresión. El chiste de la econometría es explicar cómo resuelves el problema de la endogeneidad. Ese es el verdadero chiste. ¿Sí? De ahí la regresión es defender el resultado. El resultado ven que sale rápido, ¿no? O sea, no hemos pasado del reg. En fin, ahí están los dos gráficos, ¿no? Entonces, estos son los dos gráficos que quiero que de a poco vayan aprendiendo a usarlos, ¿sí? Ya los iremos haciendo más veces, ¿no? En fin, entonces, hasta ahí, digamos que hemos hecho predicción y residuos. Y ahora les recomiendo que hagamos un receso, porque lo que sigue es la parte más teórica. O sea, hasta aquí fue la parte práctica, de aquí vamos a entrar a una parte teórica para hacer la parte de teoría de probabilidades. O sea, lo que hemos hecho le vamos a meter teoría de probabilidades, un poquito. Entonces sí creo que sería bueno que en este momento hagamos un pequeño receso, ¿no? Entonces, unos 5 o 10 minutitos, pero antes, por favor, resolvamos un temita. Ya déjenme terminar el video nada más. De aquí.